365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De abril, promesa 120. Qué increíble que llegamos a estos números. Y la promesa del día de hoy se llama: no viniste al mundo por casualidad, viniste a ser un hijo de Dios. La Biblia Nueva Traducción Viviente, que es la que leemos en este podcast, en Juan, porque hoy iniciamos un nuevo libro, Juan capítulo 1, versos del 10 al 14 y versos 16 al 18, nos dicen: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. La Biblia, el mensaje, estos mismos versos nos dice: Él estaba en el mundo existe a través de Él, sin embargo, el mundo ni siquiera lo notó. Vino a su propia gente, pero ellos no lo quisieron. Pero a quienes sí lo quisieron, los que creyeron que era lo que afirmaba ser e hicieron lo que Él decía, Él los convirtió en verdaderos hijos de Dios. Estos son los engendrados por Dios, no engendrados por sangre, ni por carne, ni por relaciones sexuales. La palabra se hizo hombre y vino a vivir a nuestro mundo. Vimos su gloria con nuestros propios ojos, la gloria inigualable del Padre en el Hijo, lleno de gracia por completo, verdadero de principio a fin. Todos vimos de su generosa abundancia una dádiva tras otra tras otra. Nadie ha visto jamás a Dios, ni siquiera un destello. Esta expresión de Dios inigualable que existe en el corazón mismo del Padre lo ha hecho manifiesto como el día. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Hoy hay una pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho, que aunque no siempre de repente la hemos hecho en voz alta, pero siempre nos la hacemos constantemente. ¿Para qué vine al mundo? Yo creo que cuando éramos pequeños nos hacíamos esta pregunta con mucha más frecuencia. No es una pregunta filosófica vacía, es una pregunta que aparece de noche, cuando el día fue duro. Uno dice: ¿pero para qué vine al mundo? Es una pregunta que aparece en los momentos de transición, cuando no sabes qué sigue, que aparece cuando sientes que tu historia no encaja en la de otros, cuando sientes que no perteneces. Y dices: yo llegué tarde, ¿qué hago en este lugar? O de repente estás en el lugar equivocado y dices: ¿para qué vine al mundo? Y lo que muchos de nosotros hacemos cuando sentimos eso mismo es intentar ser más, hacer más, demostrar más, como si la identidad fuera algo que se gana, como si pertenecer fuera un premio para los que rinden suficiente. Hoy la Biblia nos da una respuesta que va en contra de toda lógica. No es
un propósito el que tienes que descubrir. No es una misión que tú tienes que merecer. Es una identidad que Dios mismo nos ofrece. Y no como una recompensa, sino como un regalo. Tú no viniste al mundo por accidente. De repente te dijeron esto. Tú fuiste una casualidad, pero no. Tú viniste a este mundo para ser llamado hijo de Dios. Tú viniste a este mundo porque Dios lo permitió, porque Dios te creó y tú y yo somos hijos de Dios. Y la Biblia lo dice claramente en el verso 12 de Juan capítulo 1. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, la nueva identidad de ser hijos de Dios. Si tú recibes a Jesús como lo que Él verdaderamente es, como el Hijo de Dios, tú también recibes una nueva identidad. Tú eres hijo de Dios. No vamos a ser más definidos por el rechazo que hemos tenido de niños, de adolescentes o de adultos, sino por el amor de Dios. Dios nos ama de una manera inagotable. Su amor es infinito. Y si tú recibes a Jesús, eres un hijo de Dios. Juan escribe este evangelio de forma completamente diferente a los otros 3 discípulos, porque no empieza con un nacimiento, no empieza con un árbol genealógico, no empieza en el desierto. ¿Sabes qué? Empieza en el principio, en el mismo lugar donde empieza el Génesis. Lo que la Biblia dice es, en el principio era la palabra. Para los lectores judíos del primer siglo, esto era devastador, porque el Génesis les pertenecía a ellos. Y Juan les estaba diciendo, esa historia siempre fue sobre Jesús. La palabra griega que Juan usa para la palabra es logos, un término que en la filosofía griega significaba el principio ordenador del universo, es decir, la razón que sostiene todo lo que existe. Para los judíos, la palabra era la expresión activa de Dios, la que creó, la que sanó, la que habló en el desierto. Pero Juan toma esa palabra conocida para ambas culturas y dice, ese logos tiene nombre, y ese nombre es Jesús. Juan no estaba diciendo que Jesús habla de Dios, no. Juan estaba diciendo que Jesús es Dios, y un Dios expresado. Y luego lleva el versículo de una forma más audaz, porque dice, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. En griego, esto es eskenocen, literalmente plantó su carpa entre nosotros. La misma palabra usada para el tabernáculo en el desierto es la misma palabra que Juan usa en el primer capítulo de su libro, donde en el tabernáculo era el lugar donde la gloria de Dios habitaba. Juan estaba diciendo que Dios ya no vive en una tienda de tela, no vive en un lugar, Él vive en la carne. La distancia entre el cielo y la tierra ya no existe, porque Él la cruzó. Entonces, como si el autor de la historia entrara dentro de su propio libro para rescatar a sus personajes. Y lo que Juan está diciendo es, el mundo no lo reconoció. Su propio pueblo lo rechazó. Pero el rechazo de algunos no canceló el llamado sobre otros, porque hay quienes sí lo recibieron. Y a esos Dios les dio un derecho que nadie en el mundo antiguo hubiera podido imaginar: ser llamados hijos de Dios. No ser llamados esclavos, no ser llamados devotos, tampoco ser llamados seguidores de una religión. No, hijos de Dios. ¿Te has dado cuenta? Hay algo profundamente confrontante en este pasaje, porque Jesús creó el mundo y el mundo no lo reconoció. Es decir, Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Esto no es solo historia, esto es un espejo, porque muchas veces Dios está obrando en nuestras vidas y nosotros no lo notamos. Dios está hablándonos y nosotros no lo reconocemos. Y lo más doloroso de todo es que a veces somos nosotros los que lo rechazamos. Y no con palabras. Lo rechazamos con nuestra agenda, nuestras prioridades,
con semanas enteras que pasamos sin buscarlo. Pero lo que me gusta de este pasaje de Juan, el amigo cercano de Jesús, Juan nos explica que la historia no termina en el rechazo, termina en la elección. Porque Dios nunca opera desde el miedo al rechazo. Él opera desde la certeza del amor. Y el amor que no teme ser rechazado es el único amor capaz de transformarte de verdad. Y Jesús fue rechazado por los suyos. Y aún así, siguió siendo el Hijo. Siguió teniendo gloria, siguió ofreciendo gracia. El que no tuvo miedo de ser rechazado por ti, tampoco tiene miedo de seguir buscando tu corazón. Y aquí hay algo que necesitamos ver, porque el rechazo no cambió el plan, no hizo retroceder a Jesús. Porque imagínate buscar validación en un mundo que crucificó a un hombre perfecto. Lo que significa que si Jesús fue rechazado, nosotros también podemos haber sido rechazados. Rechazados por personas, rechazados por las circunstancias, rechazados por la vida misma. Y aún así, seguir siendo hijos de Dios. El rechazo de otros no tiene autoridad para cancelar lo que Dios decidió sobre ti. Y si te abro mi corazón, el rechazo no es algo que leí en un libro. El rechazo es algo que viví en mi niñez, en mi adolescencia, en mi adultez. El rechazo ha sido una de las batallas más reales de mi vida. Rechazo en la familia, rechazo con amigos, rechazo en relaciones. Palabras que me enteré mucho después, que me dolieron profundamente. Silencios que también me dolieron. Y lo que más me marcó no fue el rechazo en sí, fue lo que hizo dentro de mí. Porque cuando una ha pasado por eso, cuando el corazón ha sido herido de esa manera, algo por dentro cambia. A mí me costaba verme como Dios me veía. Me costaba dejar de buscar aprobación en las personas. Me costaba centrarme en quién soy para Dios y no en quién me había rechazado. Pero hay algo que se me reveló a mí en Juan 1, cuando Jesús dice que el Hijo de Dios, el perfecto, sin falla, sin mancha, Él fue rechazado. Él vino a los suyos y los suyos no lo quisieron. No busquemos validación en el mundo, porque siempre vamos a terminar con manos vacías. Las personas son cisternas rotas y ellas te van a dar de lo que tienen. Y si no tienen, no te van a dar nada. Pero quiero decirte algo con toda seguridad. Ninguna persona que te dio la espalda tiene el poder de reescribir lo que Dios ya escribió sobre ti. Porque estos versículos no terminan en el rechazo, terminan en la adopción. A quienes sí lo quisieron, Él los convirtió en verdaderos hijos de Dios. Eso significa que tu identidad no la construye quien te acepta o te rechaza. Tu identidad la construye el Padre en los cielos que te eligió. Cuando eso me fue revelado a mí, no solo lo entendí, sino que parece que recién ahí me hubiera puesto los lentes de la fe. Ahí recién se me cayó la venda. Dejé de necesitar que todos me dijeran si era suficiente, si era lo que ellos esperaban, porque yo ya tenía a alguien que me lo había dicho primero. Tú, para mí, eres mi hija y yo te amo. Así que uno puede ser libre del rechazo. No porque las personas van a cambiar, sino porque tú aprendes a vivir desde la identidad que Dios te ha dado. No desde la identidad que ningún rechazo pueda tocar. Y con eso también quiero decirte, tú no naciste por accidente, tú naciste de Dios. Juan 1:13 es uno de los versículos más poderosos y menos predicados de la Biblia. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión, de la iniciativa, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es decir, tu primer nacimiento dependió de circunstancias que tú no elegiste, ¿no? Una familia, un país o un momento histórico. Pero hay un segundo nacimiento que no viene de sangre, que tampoco viene por voluntad de nadie. Es un nacimiento que viene de Dios. Y ese nacimiento es el que define quién eres. Miles Monroe decía que la mayor tragedia en la vida no es morir
sin haber logrado metas. Es morir sin haber descubierto por qué naciste. Y Juan responde esa pregunta desde el principio. Naciste para ser hijo de Dios. Esa es la identidad que estabas buscando en todos los lugares equivocados. En la aprobación de las personas, en los logros, en las relaciones, en el trabajo. Y ninguno de esos puede dártela, porque no es una identidad que se consigue, es una identidad que se recibe. No hay nada que ganar, no hay nada que demostrar, no hay algo que recibir. La Biblia lo dice de forma precisa, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron. No dice a los perfectitos, no dice a los que nunca dudaron, dice a los que lo recibieron. Hay gente que sabe mucho de Dios, pero no lo ha recibido en su corazón. Y hay gente que apenas lo conoce, pero ya le abrió el corazón. Y eso, solo eso, lo cambia todo. No se trata de cuánto entiendes a Dios. Se trata de si lo recibes o no en tu vida. No tienes que ganarte el nombre que Dios ya te dio. Te das cuenta de que Dios no te mandó un mensaje. Él vino en persona. Y eso solo lo hace un padre. Luego llega Juan 1:16, que dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. No dice una bendición, dice una tras otra tras otra. Hay personas viviendo como si Dios fuera limitado, como si el amor tuviera un cupo, como si la gracia se agotara, como si hubiera que racionalizarla. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario. En Jesús no hay escasez. Dios no da desde su reserva, Dios da desde su desborde. John Mason, uno de mis autores favoritos, escribió que el problema no es que Dios no tenga suficiente para darte, sino que nosotros no hemos aprendido a vivir desde esa abundancia. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No ores como si Dios tuviera poco. Ora como alguien que sabe que siempre hay más. Tú pide y exagera, porque el Dios en el que nosotros creemos siempre tiene presupuesto y nunca está en bancarrota. Así que hoy quiero hacerte una sola pregunta. ¿Estás viviendo como hijo o como alguien que todavía está tratando de ser aceptado? La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 6, que Dios nos hizo aceptos en el amado. No es por lo que hemos hecho o por lo que dejamos de hacer, es por lo que Jesús ya hizo por ti. En Él ya no somos rechazados. En Él somos recibidos, somos elegidos, somos escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos amados por Dios. Cuando tú entiendes eso, dejas esa lucha por la aprobación y se convierte en una vida con identidad, porque tú no tienes que ganarte el amor de Dios, porque ya lo tenemos el amor de Dios y Él nos ama entrañablemente. Te invito a tomar unos minutos en tu día para no pedir, no para confesar ni para decretar nada, solo para decirle: Jesús, te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y quédate en silencio. Deja que Dios te llame por tu nombre. Deja que Dios te haga sentir aceptado, amado, amada. Deja de esforzarte por ser aceptado. Dios ya te recibió como su hijo y eso no lo cambia nadie. Ora conmigo y dile: Dios, gracias porque no te quedaste en el cielo. Gracias, Jesús. Gracias porque la palabra se hizo carne, porque decidiste que la distancia entre Dios y nosotros era demasiado grande para dejarnos solos en ella. Gracias porque no enviaste un mensaje. Tú viniste, Jesús. Hoy decidimos recibirte como nuestro Salvador, como nuestro Padre, como esa presencia real que nos acompaña cada día. Sana nuestras vidas de todo rechazo que cargamos. Suelta todo lo que hemos intentado demostrar. Enséñanos, Señor, a vivir como hijos, nunca desde el miedo, sino con mente de abundancia. Y para los que hoy sienten que no pertenecen a ningún lugar, que reciban el nombre que tú ya les diste. Para los que crecieron sabiendo de ti, pero nunca te recibieron de verdad, que hoy sea ese día en el que te reciban, Jesús, en sus corazones.
y que tú nunca los dejes. Oramos en tu nombre, Jesús, y te damos las gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por demostrarnos cuánto nos amabas. Oramos en tu nombre. Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Jueces, capítulo 11, verso 1, hasta el capítulo 12, verso 15. Juan, capítulo 1, versos del 1 al 28. El Salmo 101, versos del 1 al 8. Y Proverbios, capítulo 14, versos del 13 al 14. Ahora te pido que te pongas tus lentes de la fe, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable, que te enseñe. Toma tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, abróchate los cinturones porque comenzamos en 3, 2, 1, carrera por 120K. Adelante. Jueces capítulo 11, verso 1. Jefte era un gran guerrero de la región de Galat. Era hijo de Galat, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galat tuvo varios hijos, y cuando estos medios hermanos de Jefte crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefte huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En ese tiempo, tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por ese entonces, los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galat mandaron a buscar a Jefte a la tierra de Tob y le dijeron: «Ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas». Pero Jefte les respondió: «¿Acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros?» «Porque te necesitamos», contestaron los ancianos. «Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galat». Jefte les dijo a los ancianos: «A ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo?». «Y el Señor es nuestro testigo», contestaron los ancianos. «Prometemos hacer todo lo que tú digas». Entonces Jefte fue con los ancianos de Galat y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Jefte repitió lo que les había dicho a los ancianos. Luego, Jefte envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle: «¿Por qué has salido a pelear contra mi tierra?». El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefte: «Cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélvanme mi tierra pacíficamente». En respuesta, Jefte le envió al rey amonita el siguiente mensaje: «Esto es lo que dice Jefte: Israel no robó ninguna tierra ni a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirles que les permitiera pasar por su tierra, pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar en Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Después, Israel envió mensajeros al rey Sehón de los amorreos, quien reinaba desde Hesbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey Sehón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó su territorio en Jagasa y atacó a los israelitas. Pero el Señor, Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves,
marca esta parte, fue el Señor, Dios de Israel, quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios, Quemos. Y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor, nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto? ¿Entró en guerra con los israelitas? Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hesbón como en los asentamientos de alrededor, hasta Aroer y sus asentamientos en todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien, tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. En esta ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefte, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Y Jefte hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefte dirigió el ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades de Aroer hasta una zona cerca de Minit y desde allí hasta Abel Keramim. De esa forma, Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefte volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando la pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. «Hija mía», clamó, «me has destruido por completo, me has traído gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo». Y ella le dijo: «Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes, permíteme hacer una cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen». «Puedes ir», le dijo Jefte. Y él la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefte. Jueces capítulo 12. Luego, los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Zafón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefte: «¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro». Y Jefte respondió: «Yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. No quisieron ayudarnos a luchar contra Amón, de modo que al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes, y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen a pelear conmigo?». La gente de Efraín contestó: «Ustedes, los de Galaad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés». Entonces Jefte reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Jefte tomó el control de los vados del río Jordán, y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galaad lo desafiaban preguntándole: «¿Eres miembro de la tribu de Efraín?». Si decía que el hombre: «No lo soy», ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet. Si era de Efraín, diría Sibolet, porque la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total mataron a 42,000 de la tribu de Efraín en esos días.
Jefte fue juez de Israel durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en una de las ciudades de Galat. Después de la muerte de Jefte, Isbasán de Belén fue juez de Israel y tuvo 30 hijos y 30 hijas. Envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Ibsán fue un juez de Israel durante 7 años. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Después de la muerte de Ibsán, Elón de la tribu de Zabulón fue juez de Israel durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de la muerte de Elón, fue juez de Israel Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones, quienes cabalgaban sobre 70 burros. Fue juez de Israel por 8 años. Cuando murió, lo enterraron en Piratón, en Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Acabamos de leer 2 capítulos de Jueces. Israel vivía uno de sus tantos ciclos de rebelión y de restauración. El pueblo, una vez más, clamó a Dios tras haber abandonado su voluntad. En este contexto surge Jefte, un hombre valiente, pero hijo de una prostituta, rechazado por sus hermanos. Humanamente, su historia parecía condenada al fracaso desde el principio, pero Dios lo eligió como juez, como un líder militar y como un libertador para Israel. La cultura patriarcal de la época despreciaba las mezclas ilegítimas y el linaje para ellos lo era todo. Jefte no solo cargaba con el peso de su pasado, sino también con una exclusión social. La palabra hebrea para valiente guerrero, usada en Jueces capítulo 11, verso 1, es Gibor Chayil, que también implica hombre de poder y virtud. No solo tenía fuerza física, él era un hombre de carácter. Y aunque su familia lo vio como un error, Dios lo vio como un instrumento. El día de hoy hay muchas personas que pueden considerar tu pasado como parte de un error. Dirían, está descalificado para servir a Dios. ¿Cómo esta persona puede hablar de Dios? Pero cuando Dios te escoge, Él no lo hace por tu pasado. Él lo hace porque te ama y porque Él está viendo más allá de tu pasado. Tu lugar de rechazo puede convertirse en el lugar de tu redención si tú estás dispuesto a dejar que Dios escriba una nueva versión de tu historia. Lo que nos muestra es que Dios no elige según tu genealogía, sino Dios te elige según tu propósito. Quizá dentro de tu familia no hay muchas generaciones de creyentes, pero a Dios lo que más le importa es tu corazón, no las generaciones que tienes por detrás. Jefte fue expulsado, pero no por Dios. Su llamado vino de lo alto. Israel pidió su ayuda cuando lo necesitaban, pero Dios ya lo había estado preparando a él en el exilio. Y eso nos recuerda que el aislamiento no es castigo, muchas veces es entrenamiento. Cuando Dios quiere levantar a alguien, lo entrena en el anonimato. Jefte formó un ejército de hombres inútiles, nos dice la Biblia en el verso 3, una especie de banda de desadaptados. Leímos que la Biblia les dice rebeldes despreciables. Ese era el equipo de Jefte. Jefte tenía un equipo como el de David en la cueva de Adulán. Pero ¿sabes qué? Dios usa lo que el mundo descarta. Jefte no solo lidera, transforma a otros a través de ese liderazgo restaurado. Hoy muchos viven excluidos por su origen, por sus errores del pasado, por las etiquetas sociales. Pero Dios sigue llamando a los Jeftes modernos. Verso 3 nos dice, desde las tierras de Tob, que eran lugares donde el mundo te pone para olvidarte, pero Dios te posiciona allí para formarte. Porque díganme si no es en los desiertos, en los momentos de soledad, donde más formados hemos sido por Dios. Y a veces nosotros nos decíamos, pero estoy acá solo.
Estoy acá sola, no tengo a nadie. ¿Quién me ayuda, Dios mío? Pero en ese lugar, en ese momento de soledad, ahí lejos donde nadie te vio, Dios iba preparándote, Dios iba formándote. Aquellas cosas que nadie sabe que tú has hecho, pero Dios y tú sí las saben. Con mucho dolor en el corazón leí los versos 30 y 31, cuando Jefté hace un voto apresurado y promete sacrificar al primero que salga de su casa, si Dios le daba la victoria. Culturalmente, los votos eran serios, pero él se precipitó. ¿Por qué? Porque él mostró ese deseo de negociar con Dios. Y tú y yo sabemos que el favor de Dios no es algo que se compre. Cuando tú eres una persona madura, nunca harás promesas vacías para apaciguar a Dios. No te dejes llevar por tus emociones al momento de hacerle promesas a Dios. Confía en su carácter, en lo que Él puede hacer por ti. Ahora, lo que Jefté dice es: yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Yo estaba estudiando y miraba que en esta parte hay alguna controversia porque se dice que se ofreció en holocausto. Puede interpretarse como una consagración total, no necesariamente una muerte física de la chica. Algunos estudiosos creen que su hija vivió, pero dedicada al templo, en celibato, y no fue sacrificada literalmente. Pero sea como sea, el costo para Jefté fue altísimo por haber hecho una promesa sin discernimiento, sin pensar en las consecuencias. Yo creo que el día de hoy nosotros hacemos muchos votos a la ligera. Si me sanas, te serviré. Si me das ese trabajo, dejaré el pecado. Si consigo estar en esta relación, dejaré las drogas. Pero una fe genuina no trata de manipular a Dios con promesas, sino se rinde a la voluntad de Dios incondicionalmente. Es decir, Dios, yo estoy orando por eso, tú sabes lo que yo necesito, pero haz su voluntad en mi vida. Me bendigas o no me bendigas en esta área específica que yo estoy necesitando. Yo he decidido consagrar mi vida para ti. No es que voy a continuar pecando entre que Dios me sana. No. Un no negociable en nuestra vida debe ser: no debo manipular a Dios. En el capítulo 12 vemos que los efraimitas, o sea, los de la tribu de Efraín, le reclaman a Jefté por no haberlos incluido en la batalla. Y aunque él los había llamado, ahora ellos se sienten ofendidos y lo amenazan. Esto desata una guerra interna y 40,000 israelitas mueren por un malentendido entre tribus. El episodio de Shibolet, en el verso 6 de Jueces capítulo 12, nos muestra cómo una palabra podía decidir la vida o la muerte. Los de Efraín no podían pronunciarla correctamente y fueron asesinados. Y aquí vemos que las pequeñas diferencias, aún lenguaje, el tono, la forma, pueden causar grandes divisiones cuando no hay gracia. Las guerras más dolorosas no vienen de los enemigos externos, sino de los hermanos que olvidaron cómo amarse. ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia que se divide por doctrinas, por estilos de adoración, por métodos de liderazgo, cuando olvidamos que somos un solo pueblo? El enemigo no necesita atacarnos. Nos destruimos entre nosotros. Quiero decirte algo y quiero dejarte una tarea. Abraza tu historia sin que ella te defina. Escribe 3 eventos dolorosos de tu pasado y ora esta semana, pidiéndole a Dios que los use como parte de tu testimonio. No son parte de tu identidad, porque Dios ha cambiado tu vida. Pero vas a escribirlos y ¿sabes qué? Eso te va a recordar todo lo que Dios ha hecho por ti. Ya no eres esa misma persona, eres otra. Ora con discernimiento y no con desesperación. Antes de hacer una promesa a Dios, siempre evalúa. ¿Estoy tratando de controlar el resultado o me estoy sometiendo a la voluntad de Dios? Siempre busca reconciliación antes que razón. Quizá
tengas que hacer alguna llamada o escribir a alguien con quien estés en desacuerdo, no esperes estar al 100% de acuerdo. Solo restaura la relación en amor. Sé un líder como Jesús. Así como Jefté lideró a hombres rotos, identifica a alguien en tu entorno que haya sido descartado, desechado por todos, y hazle saber que Dios puede usarlo. Ora conmigo por un momento. Señor, gracias porque tú nunca me defines por mi pasado, sino por ese propósito eterno al cual tú me has llamado. Ayúdame a confiar más en tu gracia que en mis votos impulsivos. Sana toda división en mi corazón, en mi familia. Hazme un instrumento de restauración como Jefté, pero con un corazón sabio y sensible a tu voz. Ayúdame, Dios, a ser una persona restauradora, reconciliadora, a orar siempre con discernimiento. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Juan. ¿Cuál es el propósito de este libro? Probar contundentemente que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tendrán vida eterna. El autor del libro es el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, llamados los hijos del trueno. El marco histórico es después de la destrucción de Jerusalén, en los años 70 después de Cristo y antes de que Juan fuera exiliado a la isla de Patmos. Tan solo habló y surgieron galaxias y la existencia. Brillaron estrellas en el cielo y los planetas tomaron su órbita. Sus palabras tenían un poder imponente e ilimitado. Nuevamente habló y las aguas y la tierra se llenaron de plantas y las criaturas corrían y nadaban, crecían y se multiplicaban. Eran palabras de vida y aliento. Volvió a hablar y formó al hombre y a la mujer que pensaban, hablaban y amaban. Eran gloriosas palabras, creativas y personales. Entero, infinito e inagotable, el Creador fue, es y siempre será el Señor de todo lo que existe. Entonces, el poderoso Creador se hizo parte de su creación y vino a un diminuto punto en el universo llamado planeta Tierra. Tomó forma humana, limitado por el tiempo y el espacio, susceptible a la edad, a las enfermedades y a la muerte. A causa de su amor, vino a salvar a la humanidad que había pecado y que estaba perdida y a darles el regalo de la vida eterna. Él es la palabra, Jesús, el Mesías. Esta es la verdad que el apóstol Juan nos presenta en su evangelio. No es una biografía de Cristo, sino un argumento poderoso a favor de la encarnación de Dios, una prueba contundente de que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del cielo y la única fuente de la vida eterna. Juan revela la identidad de Jesús desde sus primeras palabras, versos 1 y 2. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y luego desarrolla el tema en el resto del libro. Juan escogió 8 de los milagros de Jesús, señales milagrosas, como él las llama, para revelar su naturaleza divina y su misión de dar vida. Juan es un fiel seguidor de Cristo y nos ha dado una perspectiva personal y poderosa de Jesús, el eterno Hijo de Dios. A medida de que vayamos leyendo la historia de Jesús, nos vamos a comprometer más en seguirlo y creer en él. Se dice que Juan era el discípulo amado. Así que mientras leemos cada uno de esos capítulos, entenderemos un poco más por qué es que Juan era el discípulo amado de Jesús. Leamos Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Marca este verso 12. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes al templo, desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron ellos. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estábamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Y Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Y Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Se dieron cuenta que yo hablaba durante muchas de las lecturas y les decía que muchas cosas se repetían en ciertos evangelios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el evangelio de Juan no comienza con el nacimiento en Belén. Tampoco comienza con la genealogía, comienza con la eternidad. Juan escribe a una audiencia tanto judía como griega. Por eso arranca con una frase que conecta ambos mundos. En el principio, la palabra ya existía. Jesús no comenzó en el pesebre. Él es eterno, Él es el creador, es igual al Padre. Por eso también en el verso 1 dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús no solo está desde el principio, sino Él es el principio. Todo fue creado por Él. Nada existe fuera del diseño de Dios. Si algo en tu vida está fuera de control, necesitas volver al origen. Y el origen no es un lugar, es una persona, es Cristo. En el verso 5 declara una verdad confrontadora y también esperanzadora. La oscuridad nunca ha podido apagar la luz.
En otras palabras, la oscuridad no puede entender ni detener la obra de Cristo. Hoy, la oscuridad tiene nuevos rostros: relativismo, violencia, desinformación, ansiedad. Pero Jesús, la luz, el Logos, sigue brillando y tú eres portador de esa luz. Tu luz no depende de la estación que estás viviendo, sino de la fuente a la que estás conectado. Juan lo dice claramente: yo no soy la luz, pero doy testimonio de ella, en el verso 7. Él entendía que su papel era ser voz, no protagonista, en el verso 23. Y en un mundo que constantemente busca visibilidad, Juan eligió desaparecer, hacerse invisible para que sea Cristo el que se manifestara. Él dice: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes, acá en esa multitud, hay alguien a quienes ustedes no reconocen. Qué frase tan fuerte, ¿no? El Hijo de Dios estaba en medio de ellos y ellos no lo sabían. ¿Cuántas veces Dios ha estado en medio de nuestro caos y no lo hemos reconocido porque esperábamos otra forma, otro estilo, otro Dios más cómodo? ¿Tú quieres tener el derecho de llegar a ser un hijo de Dios? Bueno, el verso 12 que te hice resaltar dice: pero a todos, no algunos, a todos, los que creen en Él, los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No solamente hay que creer en Jesús, sino también hay que recibir a Jesús. ¿Pero dónde? En nuestro corazón. Y el siguiente verso nos habla sobre nacer de nuevo. Y lo dice no en un sentido físico, pero es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento porque mueres tú a tu pasado, a tus errores, a tus pecados, y naces a una nueva vida con Dios. Antes de tomar decisiones esta semana, vuelve a Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, y escribe una oración que comience con: Señor, en el principio de este día, quiero que tú seas el centro. Y luego, inspírate, pero reinicia siempre tu vida desde la palabra de Dios. Luego te voy a pedir que ilumines tu vida. Sí, haz una lista de tres entornos donde estás llamado a hacer luz. Por ejemplo, te la voy a poner fácil. Estás llamado a hacer luz en tu familia. Estás llamado a hacer luz en tu trabajo. Estás llamado a hacer luz en tus redes sociales. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué acción práctica puedes hacer esta semana que lleve luz donde hay oscuridad? El Salmo 101, leamos, verso 1. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Este salmo es atribuido a David y se cree que fue escrito al inicio de su reinado. No es una oración de auxilio, tampoco es un canto de adoración. Es una declaración de principios. Es un manifiesto real, un código de conducta para gobernar con justicia y también con integridad, tanto en lo privado como en lo público. Lo primero que dice es: cantaré de tu amor inagotable y de tu justicia, Señor. La misericordia y la justicia no compiten, se equilibran. David entiende que liderar requiere el balance divino entre la gracia y la verdad, porque amor sin justicia es permisividad. Justicia sin amor es dureza, pero cuando ambas se abrazan, reflejan el corazón de Dios.
La misericordia se inclina al pecador, pero la justicia levanta al redimido para que no vuelva al lodo. En tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, ¿estás liderando con una sola ala? Tal vez toleras demasiado por miedo al conflicto y no eres crítico por temor al desorden. Mira lo que dice David en el verso 3. Me negaré a mirar lo que es indigno. Y es que la integridad comienza donde nadie te ve. Integridad viene del hebreo tamín, que significa completo, sin mezcla, sin hipocresía. David entendió que el secreto de la autoridad está en el secreto de la casa. Tú no puedes reinar con poder si vives con doblez en lo oculto, si tienes pequeñas mentirillas con Satanás. Debes tener pureza privada, porque eso es el único combustible para que tengas una autoridad pública. ¿Qué miras cuando nadie te ve? Te la pongo más sencilla. Tu hijo, tu esposa, tu pastor, ¿podría mirar tus búsquedas en el celular? ¿Qué sale en esa lupita que constantemente ves? Así como David, niégate a mirar cualquier cosa vil o cualquier cosa vulgar. Porque es verdad que hay cosas que ofenden al Espíritu Santo y cosas que no vería Jesús. Siempre uno tiene que hacerse esa pregunta. Si Jesús estuviera aquí sentado conmigo, ¿Él estaría mirando eso que yo estoy mirando? ¿O no? Yo me acuerdo hace algún tiempo que fui al cine con unas amigas y la película se puso... Yo pensé que era una película comedia, como me gustan, ¿no? Pero no. Estaba cargada de vulgaridad y dije, no, yo no puedo estar acá. Y me paré y me fui. Mis amigas salieron detrás mío y me dijeron, ¿qué pasó? Le digo, no me siento a gusto, no me gusta para nada todas las cosas que se están diciendo, me voy. Pero pienso que uno tiene que tomar la decisión de pararse, dejar de ver, cambiar de canal, poner protección, borrar la aplicación. Es uno el que tiene que poner límites y mantenerse puro. Y luego en el verso 7 me gustó mucho lo que él dice, no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa. Aquí David no habla de enemigos externos, sino de su entorno cercano. Él decide a quién permitirá entrar en su círculo. Y esto no es arrogancia, es discernimiento. No se trata de excluir a las personas, sino de tu protección espiritual. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado en elegir amistades y después que nos han estafado, después que han hablado mal de nosotros y nos hemos sentido dolidos? Ahí es que recién hemos reconocido, nunca debí traer a esta persona a mi casa, nunca debí confiar tanto, nunca debí entregar mi corazón. Porque tu círculo íntimo no solo te acompaña, también te moldea. Uno se va pareciendo más con las personas con las que convive, con las personas con las que conversa. Haz una evaluación de qué voces escuchas en tus redes, en tus amigos, en el entretenimiento y pregúntate, ¿esta influencia me acerca más al carácter de Dios o lo distorsiona por completo y siento que me alejo? Si es necesario, haz un ayuno visual de 3 días. No consumas nada de redes, nada de series, nada de videos que no reflejen lo que tú querrías ver si Jesús estuviera sentado a tu lado. Luego, evalúa cómo te sientes. Revisa esa lista de contactos frecuentes y haz 2 columnas. ¿Las personas me edifican o estas personas me arrastran? Decide con oración con quiénes necesitas poner límites. Y escribe tus principios de integridad. David escribió los suyos. Haz lo mismo. Por ejemplo, no mentiré para obtener una ventaja. Ahora te voy a decir uno que yo tengo. Siempre renuncio a oportunidades que puedan comprometer mis principios. Y hay clientes, oportunidades, proyectos que muchas veces han salido, pero hemos dicho no, porque tengo principios que son no negociables. No están a la venta. Y ahora vamos a Proverbios 14, verso 13. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa.
Vivimos en una cultura que glorifica el entretenimiento y produce momentos felices como una anestesia emocional. Pero este proverbio nos dice que la risa puede ocultar un corazón afligido. Entonces, algunas veces esa risa, esa alegría, puede ser un escape, no un espejo. Muchos se ríen, no porque estén bien, sino porque no quieren ser descubiertos. Redes sociales, por ejemplo, están llenas de filtros, de bailes, de viajes, de risas. Pero también hay algo que no vemos, una depresión silenciosa. El verso 14 dice que los descarriados reciben su merecido. Este verso nos deja claro que hay una ley espiritual. El corazón no puede fingir para siempre. Lo que sembramos, vamos a cosechar. La palabra descarriado aquí se refiere a alguien que se aparta de Dios, aunque conserva una imagen exterior correcta. Es decir, uno puede estar en la iglesia, pero tener un corazón desconectado del Dios de la iglesia. Y me gusta cómo termina. La gente buena recibe su recompensa. Y es que tu cosecha no miente. Pregúntate, ¿estoy escondiendo dolor detrás de alguna actividad? ¿Cuándo fue la última vez que lloré delante de Dios con total vulnerabilidad? Ora conmigo y dile, Señor, líbrame de tener una risa vacía, un dolor escondido. Haz de mi corazón una tierra fértil para tu verdad. No quiero vivir de apariencias. Sáname por dentro para que tenga gozo y no dependa de las cosas externas, sino de la certeza de que tú estás conmigo aun cuando nadie lo vea. Hazme una persona congruente, sanada en lo invisible, íntegra en lo visible. Ayúdame, Dios, que coseche de todo aquello que he venido sembrando. Sé que tú eres mi recompensa. Y así llegamos a nuestros 120K. Y quiero contarles cómo vamos en nuestro avance de lecturas. Vamos exactamente en el 36.4% de toda nuestra lectura bíblica. Hemos leído 407 capítulos de la Biblia y vamos terminando 9 libros enteros de la Biblia. No te desanimes porque esta es una carrera de perseverancia. Y si en algún momento te atrasas, yo lo que te recomiendo es escuchar el día actual y luego, cuando tienes tiempo, te pones al día de todos los que te retrasaste. Porque si no, a veces uno dice, ay, me falta ponerme al día de tantos días, y vas dejando pasar, y esa no es la idea. La idea es que todos los días estudiemos la Biblia. Acuérdate de Josué, que de día y de noche meditaba en la palabra de Dios. Y ahora sí, te invito a escuchar el testimonio de Lady Padilla desde Colombia. Hola íntimos, les saluda Lady Padilla, soy colombiana y este es mi testimonio de que Dios es maravilloso, de que Dios guarda a sus hijos. Se basa en que hace un mes estuve en una cita médica de rutina con mi ginecóloga para tema de citología. Y dentro de estas citas de rutina, pues ya no fue la citología normal, sino fue un examen un poco más avanzado para mirar cómo estaba mi útero. El resultado de esta citología da un positivo para 2 virus que tienen, tienen relación con el VPH, virus de papiloma humano. Y me sentí muy triste, muy frustrada al ver el resultado, porque este es un virus de transmisión sexual. Cabe resaltar que hace un año ya había culminado mi relación con mi pareja, entonces me sentí muy mal realmente. Pero bueno, no me quise enfocar en eso. Le dije, Dios, tú tienes el control, mi vida está en tus manos y tú me has guardado, tú me has protegido, tú siempre has estado conmigo, nunca me has dejado sola. Porque si algo tengo certeza y tengo seguridad en mi vida es que Dios va conmigo, de que Dios me acompaña, de que Dios es mi fortaleza. Wendy, me mandaron más estudios, se hicieron los estudios y ayer fue el último estudio que me hicieron. Y afortunadamente todo está bien, todo salió bien. Todavía la ginecóloga no me ha dado
digamos, no ha visto pues todos los exámenes completos, pero tengo la certeza de que todo está bien. El médico que me vio ayer me dijo, no te preocupes, todo está bien. Y siento una paz y una tranquilidad en medio de todo esto y tengo la certeza de que todo está bien. De que un diagnóstico, un resultado, no define absolutamente nada. De que Dios es el que tiene la última palabra. Esto me lleva a pensar, me lleva a meditar. Y sigo aferrada a Dios. Y sigo sosteniéndome de parte de Dios. Sigo aquí, amarradita de la mano con Dios. Sé que no me suelta, sé que no me abandona. Sé que Él ha estado presente en muchos momentos de mi vida. Y hoy lo ratifico. Hoy lo ratifica con este resultado porque se lo pedí. Le dije, Señor, yo hace mucho tiempo le entregué el control de mi vida a Dios. En muchas decisiones que he tomado, en muchas dificultades que he tenido que pasar. Tengo la certeza y la tranquilidad de que Dios está conmigo, de que Dios me guarda, de que Dios me guía. Este es mi testimonio, Wendy, para ti, para compartirlo con todos mis íntimos, para darle la honra y la gloria a Dios. Querida Lady, gracias por abrir tu corazón, gracias por no esconder el proceso, sino usarlo para darle la gloria a Dios. Lo que tú viviste no fue solo un susto, fue una confirmación. Dios te mostró que Él no está solo cuando todo está bien. Él está sosteniéndote cuando todo parece incierto. Y quiero decirte algo con todo el amor del mundo. Por favor, no cargues con una culpa cuando Dios ya derramó de su gracia sobre ti. Dios nunca te mira con señalamiento ni para juzgarte. Él te mira con ojos de misericordia y de restauración. Muchas veces lo que el enemigo quiere traer a nosotros es vergüenza, pero Dios transforma todo eso en un testimonio. Así que tú sigue caminando así de la mano de Dios, porque esa es la posición más segura que nosotros podemos tener, cerca de Dios. Quiero regalarte Jeremías capítulo 30, verso 17, que dice, pues yo restauraré tu salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Y ahora los invito a escuchar el testimonio de Pamela. Hola Wendy, primero agradecerte por esta obra tan bonita que haces de leernos la Biblia y explicárnosla. Bueno, yo quería contar el día de hoy mi testimonio porque fue una promesa que se le hice a Papá Dios. Este fin de semana, mi niño pues se enfermó, mi bebé de 2 años, le dio una infección, tuvimos que irnos de emergencia al hospital porque la fiebre le subió demasiado. Y esto era como un primer paso de todo lo que se venía luego porque teníamos que llevarle al pediatra, luego nos daban la receta y se iba a gastar mucho dinero que en ese momento pues no teníamos. Y yo en una oración le pedí a mi padre y le dije que por favor él me hiciera el milagro de que mi niño se sanara, de que estuviera bien, que a pesar de que era una infección, esto conllevaba gastos, conllevaba que mi niño pues en estos días tuviera que tomar mucho medicamento, no comiera bien, bajara de peso. Y mira, Dios hizo ese milagro tan bonito. Luego que llegamos del hospital, la fiebre ya se dio. Él pasó el día domingo un poquito somnoliento, por lo que no había dormido casi la noche, pero igual con mucha energía. Ya toleró la comida. Eso era algo que no hubiera pasado antes. Y hoy, ya lunes, él está muy bien comiendo. Ya está como que nada hubiera pasado, como que no hubiera en ningún momento tenido una infección estomacal. Y realmente ya le había dado otras veces. Y como te digo, es un proceso de varios días con medicamentos, sin comer, sin dormir bien, pero mi Dios, mi Padre Todopoderoso, Él es el único que puede haber hecho este milagro en mi vida. Quería contarte eso, Wendy, y darte las gracias porque nos haces un bien muy grande a todas las personas que llegamos a tu podcast y que te podemos escuchar. Querida Pamela, gracias por tu fe, gracias por creer cuando todo parecía incierto. ¿Sabes? Dios honró tu oración, no solo sanando a tu hijo, sino mostrándote que Él también cuida de ti. Él vio tu preocupación, tus pensamientos, tus cuentas, tu angustia, y respondió con algo más grande que un milagro. Respondió con paz. Así que tú sigue orando así, con esa confianza de hija, porque cuando una madre clama, Dios responde. De repente hoy tú estás escuchando esto, querido íntimo, y estás pasando por un momento parecido. Quiero que recuerdes que Dios también es el médico de tu casa. El Salmo 103 nos dice que Él venda y cura todas nuestras heridas.
Por favor, léelo y créelo para ti y para tus hijos. Y ahora quiero ponerle voz a mi querida Mari. Ella nos cuenta que su nieto, un joven de 16 años en Estados Unidos, un chico responsable, con excelentes calificaciones, reconocido con honor, hoy decidió no ir al colegio. Algo pasaba, no se sentía bien. Y eso llamó su atención porque no suele faltar. Pero horas después ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre ingresó a la escuela gritando cosas satánicas contra Dios. No saben si llevaba un arma, pero la situación fue tan delicada que la policía actuó de inmediato. En medio de todo eso, él, el nieto de Mari, no estuvo ahí. Mari nos dice esto con un corazón agradecido. Qué grande y qué misericordioso es Dios. Lo cubrió de no ver todo eso y de no vivirlo. Y sabes, eso es algo que muchas veces nosotros no entendemos. Porque hay momentos donde Dios no solo responde oraciones, sino que nos evita situaciones que nunca nosotros sabremos. Hay puertas que no se abren y después nosotros entendemos que eso era protección de Dios. Hay días donde algo no fluye o donde pensamos que todo nos salió mal, pero en realidad Dios nos estaba guardando de algo. Mi querida Mari, Dios no solo protegió a tu nieto, también reafirmó su cuidado sobre ti y sobre toda tu familia. Cuando Dios cubre no siempre hace ruido, pero siempre deja una evidencia. Y hoy esa evidencia es un corazón agradecido que reconoce que Él estuvo ahí, incluso antes de que el peligro llegara. La Biblia dice en el Salmo 121, versos 7 y 8, el Señor te guarda de todo peligro y protege tu vida. El Señor te cuida en la casa y en el camino, ahora y para siempre. Y me gustaría orar por ti y por todos los íntimos. Amado Dios, tú que siempre nos cuidas, incluso de cosas que nosotros ni siquiera vemos, quiero darte las gracias. Gracias por tu protección silenciosa en nuestras vidas. Gracias por los caminos que desvías. Gracias por los peligros que detienes. Gracias, Señor, porque no permites que ninguna trampa nos alcance. Hoy cubrimos nuestra familia y nosotros con paz. Declaramos y creemos que tu mano seguirá guiando cada uno de nuestros pasos y guardándonos, así como dice el Salmo 91. Gracias, Dios, por tu protección y por tu cuidado. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Yajaira Martínez. Dios bendiga a la empresa Oakland Construction Services. Quiero darle las gracias a todas las personas que están comprando mi libro en Amazon. 40 días de amistad con Dios. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, Caroline Pagán Rulán. Dios te bendiga, Zaira Ailín Aparicio, Carmen Aponte, Enrique de León Cruz Soto. Y también a los corazones del canal de YouTube, a Liliana Aguilar y a Will Marhabol. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 125, versos 1, 2, que dice: los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y siempre. Sépanse cuidados, protegidos y seguros por Dios. Y también que estarán presentes en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más promesas, iniciando un nuevo mes. Que si este mes de abril fue el mes de los regalos del cielo, imagínate lo que Dios tiene para ti en mayo. Será increíble. No te lo pierdas, compártelo con un amigo, súbelo en tus redes sociales y dile a todos que estás leyendo la Biblia y que eso está transformando tu corazón. Que tengas un día lleno del favor de Dios. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa.
promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.